Este es el podcast Jacopi Caldas, un espacio creado para personas como tú, que quieren estar actualizadas de todo lo que sucede alrededor del mundo de los negocios. Bienvenidos. Acá hablaremos de finanzas, economía, marketing estratégico, innovación, responsabilidad social y todo lo relacionado con las diferentes áreas del desarrollo empresarial bajo el análisis de expertos y especialistas. Conocerás de manera detallada sobre programas, actividades, alianzas y eventos que llevamos por todo el departamento, además de las historias de vida empresariales que han transformado a la región. Cada 2 semanas traemos un nuevo episodio donde encontrarás información determinante para tu crecimiento y el de tu modelo de negocio. Bienvenidos a este podcast en su capítulo de lanzamiento. Hoy hablaremos de la reforma laboral en Colombia y su actualidad, un tema que interesa tanto a los gremios y empresarios como a los empleados y trabajadores. Soy Dulfari Montoya, directora ejecutiva de Jacopi Seccional Caldas y estaré moderando este foro donde nos acompañan 2 invitados muy especiales. Gracias por aceptar esta invitación. Quiero saludar primero a uno de nuestros invitados, el doctor Jairo Pulesio, presidente de la Junta de Jacopi Nacional, quien nos acompaña desde Cúcuta. Bienvenido, doctor Jairo. Es un placer para nosotros contar con usted y su valiosa opinión frente a este tema, doctor Jairo. Hola, Dulfari. Muchísimas gracias por invitarnos a conversar de este tema de actualidad que, sin lugar a dudas, debe ser de interés para todos los empresarios y empleados del país. Un saludo muy especial también a Ángela Peláez de la empresa Ricaurte y Peláez Asociados SAS. Ella es la directora jurídica quien se encuentra aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es un placer estar aquí al servicio de los empresarios, en especial de las MIPYMES, y poder resolver todas las inquietudes que al respecto de esta nueva reforma laboral 2.0 tengan ustedes. Muchas gracias, Ángela. Entonces, el primer tema de la reforma laboral que vamos a analizar son los términos de la contratación, despidos e indemnizaciones. Entonces, esta pregunta va para el doctor Jairo. Actualmente, ¿qué podemos decir acerca de estos puntos fundamentales de la reforma? Bueno, pues como la gran mayoría del texto de la reforma, lo que está buscando es una inflexibilización en los procesos de contratación y despido, lo que sin lugar a dudas terminará afectando el tema de la contratación. En temas de despido, digamos, puntualmente están aumentando los costos de indemnización por despidos sin justa causa. Se está reduciendo las posibilidades de contratación en términos de que todo va a terminar siendo fundamentalmente a término indefinido. Están incorporando algunos procedimientos mucho más complicados al momento de hacerles seguimientos disciplinarios para despidos con justa causa y aumentan la estabilidad laboral reforzada en algunos casos para, pues obviamente, endurecer mucho más las posibilidades de reducir nómina. Gracias, doctor Jairo. Y Ángela, ¿cuál es su apreciación respecto a este tema? Muy de acuerdo con lo que dice el doctor Jairo. Infortunadamente, esta reforma laboral, en cuanto a los nuevos temas de contratación, impone unos costos laborales muy altos para las empresas. Es decir, ahorita tenemos en esta nueva reforma 2.0, la generalidad va a ser el contrato a término indefinido. La excepcionalidad serán entonces los contratos a término fijo, los contratos por hora y labor, que sabemos que sus costos laborales son muchos más elevados. Frente al tema de los despidos con o sin justa causa, esta nueva reforma trae unos costos bastante elevados para los empresarios. Estamos pasando de una estabilidad laboral relativa a una estabilidad laboral reforzada absoluta. Es decir, podríamos pensar que con esta reforma laboral, que en sus análisis y en sus principios quiere llevar al empresario a una estabilidad laboral y tener al trabajador dentro de la empresa en unas buenas condiciones, esto se está volviendo que tanta protección podría estar generando una desprotección. Lo que decía el doctor Jairo, es importante ahorita en temas de indemnizaciones, está demasiado elevado los costos. Podríamos decir que esto en vez de generar empleo, quizás nos va a traer un desempleo. Son unos costos en nómina que va a afectar directamente la rentabilidad del empresario y entonces el empresario generará empleo o tendrá que despedir. Esta es una apreciación de estas nuevas formas de contratación.
tenemos una pregunta para Ángela y es también sobre el incremento de los recargos nocturnos y dominicales, además de la reducción de la jornada laboral. Entonces, ¿cuáles serían las repercusiones y beneficios, pues también que traería la implementación de estos artículos? Como bien lo han dicho, trae unos costos muy elevados para los empresarios. Es decir, el espíritu del legislador en su momento fue tratar de que con la reducción gradual de la jornada laboral, el colaborador pudiera estar más tiempo con su familia, dedicarlo a otras actividades, y eso en este sentido está muy bien, pero trae unos costos ocultos en la nómina que impacta directamente las finanzas del empresario. Y me explico. Hoy en Colombia tenemos una jornada que pasamos de 48 horas a 47 y el salario es el mismo. Entonces, inicialmente esa reducción, sabemos que el costo directo es sobre el salario, pero hay un costo oculto. Tengamos en cuenta que si hoy pasa un trabajador que laboraba 47 horas, hoy está 48, 49, todo va a ser extra, va a ser un recargo. Y eso me hace base para pago de seguridad social y de prestaciones sociales. Ahí es cuando decimos que hay costos ocultos en la nómina. Entonces, ¿va a afectar directamente qué? Los márgenes de rentabilidad de las empresas. Frente a los nuevos recargos dominicales y festivos, hoy, antes de reforma, tenemos un recargo del 75% sobre la hora ordinaria, que por demás es muy costoso, y el empresario colombiano pues lo ha asumido, pero hoy la reforma pretende que suban un 25%, es decir, trabajar en dominicales y festivos va a costar el 100%. Entonces, en empresas, por ejemplo, clubes sociales, empresas de producción, donde debemos trabajar sí o sí domingos y festivos, se van a volver unos costos laborales insoportables. Entonces, lo que queremos es formalizar. Retomando un poco lo que decía el doctor Jairo, entonces el empresario va a empezar a hacer cuentas y va a decir, es imposible. Prefiero estarme con estos 5 y no llamar el sexto y tal vez reforzarlo y tal vez pagar una hora extra más, pero no traer otra persona, porque los costos son bastante elevados. Entonces, la reforma en este momento, tal cual la 2.0 como está planteada, tiene un costo importante muy elevado en la nómina, costos ocultos que me hacen base para indemnizaciones. Entonces es importante no perder el contexto económico y social en que están los empresarios. No podemos perder de vista, y ustedes como ACOPI lo saben mejor que todos, aquí en más del 90% estamos en las micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen un músculo financiero para soportar esto. Y por supuesto que el empresario quiere generar empleo, pero como lo decía yo aquí detrás de micrófonos, y es algo que tenemos en nuestra firma, y es que hacer empresa en Colombia es difícil. Entre la carga tributaria y la carga laboral se le vuelve imposible al empresario. También tenemos una premisa que no está en discusión sobre la mesa y se lo decimos a los empresarios. El mayor activo que ustedes tienen no son las inversiones en el extranjero, no son las acciones cotizando en bolsa. Su activo más preciado son sus colaboradores. Pero necesitamos ese llamado al legislador. Legislemos en unas realidades, no podemos emular contrataciones laborales de Europa, de otros contextos. Mire, la mano de obra del colombiano es calificada, somos excelentes trabajadores, pero es la más costosa. Aquí la carga prestacional es excesiva. Entonces, esas repercusiones, respondiendo de manera puntual tu pregunta, de esos recargos dominicales y festivos y de esa reducción, encarecen los costos. Y podría pensarse que la empresa que no tenga el suficiente músculo financiero no va a poder formalizar y tal vez se va a quedar con los 10 empleados que tiene hoy o tal vez lo reduzca, porque el empresario, nadie en Colombia, y me atrevería a decir en el mundo, que va a invertir dinero a rentabilidad cero. Y si ya tienen unos márgenes de rentabilidad en su empresa con unos costos más altos, tendrán que reducirlos. Y seguramente no va a ser la materia prima, seguramente van a ser su mano de obra. Entonces son las implicaciones que podría pensarse tiene sobre todo para las MIPYMES. Doctora Ángela, muchas gracias por ese punto de vista. Doctor Jairo, ¿cuál cree usted que sería el mejor acuerdo entonces en estos puntos de la discusión? Teniendo en cuenta que ACOPI Nacional ha participado de estas mesas técnicas a nivel nacional. Pues mira, Dulfari, es que este proyecto de reforma parte de dos hipótesis que, pues la verdad, no están muy ajustados a la verdad. La primera hipótesis que plantea el gobierno es que los proyectos de reforma laboral no están planteados para generar empleo. Y la segunda hipótesis que plantea es que la ley 789 del 2002, ¿qué hizo esa ley? Aumentó la jornada nocturna
y obviamente pues redujo los costos de horas extras y horas nocturnas y dominicales. Que esa ley lo que hizo fue generar desempleo. Esa es la otra hipótesis que el gobierno plantea. Y ninguna de esas dos hipótesis son ciertas. Sí ha habido proyectos de reforma laboral en Colombia y en el mundo, por supuesto, que están planteados para generar empleo y reducir, digamos, la informalidad o mejorar las condiciones de formalidad en un país. Y la segunda, la ley 789 del 2002 sí logró que se redujera la tasa de desempleo, que antes teníamos de entre un 11 y un 15%, logramos bajarla entre un 10 y un 8%. De hecho, hoy están celebrando en el país que la tasa de desempleo está por debajo de 10 puntos porcentuales. O sea, tenemos una tasa de desempleo de un solo dígito, que fue la tasa de desempleo que teníamos en época prepandémica. ¿Eso qué significa? Que las condiciones actuales de contratación en Colombia sí están produciendo sus frutos. O sea, los empresarios están generando puestos de trabajo para que la gente se vincule. Pero ¿cuál es el problema que estamos teniendo? Que los están vinculando de manera informal. ¿Y en dónde los están vinculando de manera informal? En su gran mayoría, pues en el segmento que nosotros representamos, las MIPYMES, y principalmente en los micronegocios y en las microempresas. ¿Y por qué pasa eso? Pues pasa por un tema elemental, que es un tema de costos. Si usted le aumenta los costos al empresario, el empresario contratará mano de obra, pero no la va a contratar de manera formal. Entonces aparecen esas negociaciones, esos acuerdos entre empleadores y empleados, donde les pagan al destado, donde les pagan por día, donde les pagan por horas, porque el mundo real va por encima de la norma. Para hacer un ejemplo claro, por ejemplo, para el Viejo Caldas, donde su principal industria, que es la cafetera y el turismo, el tema de gastronomía, bares, restaurantes, fundamentalmente no pueden contratar más mano de obra si les van a empezar a subir las horas extras, horas nocturnas y dominicales. Porque esos sectores específicos como turismo, gastronomía, bares, restaurantes, trabajan los fines de semana, trabajan las noches. Entonces, ¿qué van a hacer los empresarios del FARI? Pues van a contratar mano de obra, reduce la tasa de desempleo, pero no los contratan de manera formal. No les dan un contrato de trabajo, no les dan aporte a la seguridad social. Entonces, al final, ¿quién termina afectado con estas políticas que el gobierno pretende inclusive endurecer? Pues los trabajadores, que son los que en teoría ellos quieren defender. Quieren que los trabajadores tengan contratos dignos y seguridad social para que un día se puedan pensionar, para que tengan salud. Flexibilicen la contratación, flexibilicen la posibilidad de que los empresarios podamos aportarle a la seguridad social por esos trabajadores, por horas o por días, y tengan la plena seguridad de que no solamente se va a generar empleo, sino que vamos a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Ese sería el mejor acuerdo que este gobierno, que tanto habla del cambio, pudiera dejarle a los trabajadores colombianos. La posibilidad de acceder a una pensión y la posibilidad de acceder a seguridad social con trabajos reales, no con subsidios o con expectativas de limosnas, que es lo que viene planteando a través de políticas públicas de ayudas a los más pobres. Muchas gracias, doctor Jairo, doctora Ángela, por haber participado en este primer podcast de ACOPI Seccional Caldas. Cada 2 semanas traeremos un nuevo capítulo. Vamos a hablar de temas diferentes, pero nada, muchísimas gracias. Este es un tema que vamos a seguir trabajando. Soy Dulfari Montoya, directora ejecutiva de ACOPI Seccional Caldas. Este es el podcast de ACOPI Caldas, un espacio creado para personas como tú, que quieren estar actualizadas de todo lo que sucede alrededor del mundo de los negocios. Bienvenidos. Acá hablaremos de finanzas, economía, marketing estratégico, innovación, responsabilidad social y todo lo relacionado con las diferentes áreas del desarrollo empresarial bajo el análisis de expertos y especialistas. Conocerás de manera detallada sobre programas, actividades, alianzas y eventos que llevamos por todo el departamento, además de las historias de vida empresariales que han transformado a la región. Cada 2 semanas traemos un nuevo episodio donde encontrarás información determinante para tu crecimiento y el de tu modelo de negocio.